Ya nos acompaña en la mesa de los desayunos Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Buenos días. Muy buenos días. Qué cantidad de cosas. Muchas cosas, sí. No se pueden poner otras muchas, también responsabilidad del ministerio. Es un ministerio muy grande y muy bonito. Que no tienen epígrafe, pero es verdad que hay otras muchas. Por ejemplo, bueno, luego lo hablamos porque quiero empezar por el CIS hoy. Ayer conocíamos el último barómetro del CIS, aquí lo hemos estado analizando, pero quiero conocer la valoración que hace desde el Gobierno. Bueno, pues a ver, el CIS es tan amplio que hay muchas cosas que valorar, ¿no? Yo creo que es intención de voto, porque voy a decir, a lo mejor es muy importante valorar cómo disminuye la preocupación de los ciudadanos en cosas que nos han tenido preocupados mucho tiempo y que la acción del Gobierno pues hace que poco a poco vaya bajando la preocupación por el paro, vaya bajando la preocupación por el asunto de Cataluña. Por eso digo, el CIS es muy amplio, pero Valoración de voto, que es la pregunta más complicada para el Gobierno. A ver, resumo para quien bueno, la está viendo en pantalla. Cuenta el CIS. Ahora estamos viendo ahí la preocupación por paro, corrupción. Por cierto, que nos contaba antes Natibel, es verdad que ha aumentado la preocupación precisamente por la violencia de género. Pero sobre la intención de voto, bueno, desciende 1,5 puntos el Partido Popular. Más o menos aguanta el Partido Socialista, sube 3 puntos Ciudadanos, aunque no se produce el sorpaso, y sube medio punto Podemos. ¿Qué valoración hace de esos datos? Bueno, pues hay una obvia, ¿no? Que el Partido Popular seguimos ahí arriba, pero también hay otra igual de obvia, que bajamos. Y pues esto nos tiene que invitar a una reflexión. Afortunadamente estamos llenos de noticias muy positivas en España. 1.600.000 personas con nombres y apellidos que hoy trabajan y no trabajaban. Nuestra economía crece de una manera sana, el crecimiento se transforma en empleo. Más mujeres que nunca, que ayer fue Santa Águeda, trabajan en España, se reduce la brecha salarial. Podríamos seguir con un largo etcétera y sin embargo esas buenas noticias pues no acaban de abrirse paso en la sociedad y sobre todo de asignársenos a quienes tenemos con nuestra capacidad de decisión bueno, pues mover todas estas cosas para que España esté hoy muchísimo mejor que en el año 2011, tan mucho mejor que afortunadamente mucha gente va olvidando ya cosas que nos tenían ciertamente angustiados porque verdaderamente España vivía en un momento muy difícil, lo hemos vivido, no fue hace tanto tiempo, no fue la prehistoria, pero lo vamos dejando atrás. Bueno, pues tendremos que reflexionar que algo, de alguna manera, mejor tendremos que envolver lo que estamos ofreciendo a los españoles. Comunicar mejor. Comunicar en gran medida mejor. Es un problema de comunicación. Sí, pues es un problema de comunicación y supongo que alguna cosa más. Y al final tú estás aquí para responder a lo que los ciudadanos te piden. Y si los ciudadanos te piden otra proximidad contando las cosas, pues tendremos que dar otra proximidad contando las cosas. Ojo, yo creo que nosotros como gobierno y lo que nos caracteriza también a los gobiernos del Partido Popular, debemos al mismo tiempo ponernos unas líneas rojas. Hay que dedicar tiempo a la comunicación, pero nosotros no podemos sacrificar la eficacia de nuestra gestión, porque al final el ciudadano lo que quiere es llegar a los 20 millones de personas trabajando y que ellos sean unos de ellos. El ciudadano nos pide eficiencia y responsabilidad en nuestra gestión. Tenemos que comunicar mejor, buscaremos tiempo, pero no podemos sacrificar la eficacia de nuestra gestión y tampoco creo que haríamos un favor a nuestro país si contribuimos a convertir la política española un poco en un teatrillo demoscópico, ¿no? Yo creo que como gobierno también tenemos una responsabilidad de ser serios en nuestra gestión. No sé si ustedes interpretan que lo de Cataluña ha podido influir en el buen resultado de Ciudadanos, como vimos en las elecciones, eran las encuestas, o en el mal resultado, porque es quien más baja del Partido Popular. Pero quiero que nos adentremos un poquito en lo de Cataluña. Hoy sabremos si los 2 meses de plazo para formar gobierno han echado a andar o no, según el propio informe de la Cámara. ¿Usted qué piensa? Y en todo caso, ¿se arreglará lo de Cataluña en un plazo razonable de tiempo? Esto será el Día de la Marmota, que por cierto el otro día conmemoramos, el de verdad. Bueno, yo decía, pues seguro que el resultado de Ciudadanos tiene que ver en Cataluña y hay que felicitar a Ciudadanos y creo que también Ciudadanos tiene una oportunidad para entrar en acción.
Y yo creo que eso también, bueno, para ellos, todo partido en el fondo está para entrar en acción, para ponerse en movimiento, y hay que reconocer su victoria, y estoy segura que quien lo analice en detalle verá que ha tenido consecuencias. Con respecto a Cataluña, como todo en la vida, según a qué distancia lo analicemos, veremos dónde estamos. Yo creo que el tiempo nos dirá que, igual que este gobierno fue capaz de superar una crisis económica tremenda, igual que también desde cosas muy señaladas de estos últimos años, se hizo una transición de la monarquía ejemplar. Otra, por decir, los grandes asuntos tremendamente de Estado que hemos tenido en nuestras manos, pues veremos que se han resuelto bien, y estamos todavía en medio del problema. Cuando tengamos una perspectiva, pues veremos que la decisión del Gobierno de abrir el 155, que no es nada más que aplicar nuestro Estado de Derechos sin complejos, significa que la vía unilateral del independentismo ya se ha dado cuenta que es un callejón sin salida, que pueden avanzar, pero que se encontrarán siempre con el 155, que les hará darse la vuelta, y lo que es deseable es que esto termine cuanto antes. Nosotros nos estamos haciendo cargo de la gestión de Cataluña. En gran medida se ha devuelto la normalidad y se han agilizado muchas cosas que estaban paradas, pero esto no puede permanecer así. Los catalanes necesitan su gobierno. El PSOE, también Ciudadanos, pero el PSOE ha apoyado en este viaje del 155 al gobierno, al Partido Popular, pero antes estábamos aquí enfrascados en un debate por el que le quiero preguntar. No apoya el PSOE al Partido Popular, no apoya el PSOE al gobierno en la candidatura de Luis de Guindos a la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Quieren que la candidata sea una mujer, entre otras cosas. ¿Qué le parece esa decisión del PSOE? Bueno, nosotros lo que tendremos que buscar son apoyos entre los Estados miembros, que son los que deciden desde un absoluto convencimiento. Y es que es muy difícil rivalizar con Luis de Guindos. Creo que tiene un prestigio a nivel internacional, que es artífice de muchas de estas medidas que han hecho que nos olvidemos de lo que vivía España en el año 2011 y que la preocupación la gente la vaya dejando. Nosotros preocupados porque todavía hay gente que vive con preocupación. Entonces, creo que hay noticias tremendamente positivas en España. Hoy en España trabajan más mujeres de las que nunca han trabajado. Hoy en España se reduce la brecha salarial. Quiero decir con esto que hay que trabajar en un buen mercado laboral para la mujer. Pero creo que no hay que vincularlo con una decisión de este tipo, donde se elige a las personas por un perfil, y el prestigio, el reconocimiento, la solvencia de Luis de Guindos en todos los foros europeos son absolutamente incuestionables. Pero la Unión Europea sí ha pedido creo... a los países miembros que presenten candidatos. Les ha recordado, oiga, presenten ustedes a alguna mujer. Sí, también lo hizo cuando pedía, muchas veces con los comisarios. Me parece que hubo un poquito también ese debate, y está bien. Pero es muy difícil competir contra Luis de Guindos. A mí que alguien me diga si se encuentra alguien que tenga mejor cualificación, prestigio y capacidades que Luis de Guindos. Yo no sé si mejor, pero prestigio, cualificación. Esta mañana hay algún analista que encuentra en usted. Pero yo para lo mío... Lo habrá leído publicado, ¿no? Que su nombre ya lo han puesto en la mesa. Sí, pero para tantas cosas ya sabemos todos cómo son estas cosas. ¿Le apetecería o no? A mí me gusta mucho mi ministerio, Yo soy una persona que tengo muchísima vocación agraria. El gobierno tiene vocación agraria, ¿no? Nosotros sabemos que el medio rural es muy importante para España, que la actividad agraria lo es. Y muchas ganas también de dejar mejor el medio ambiente de lo que lo encontramos. Y ya hemos hecho cosas para dejar el medio ambiente mejor de lo que lo encontramos. Es algo que afecta a todos los ciudadanos. Pero aquí no se elige. Pero yo, sinceramente, estoy muy entusiasmada con toda la tarea que tengo por delante. Bueno, de los grandes asuntos de su ministerio hay muchos. Yo decía, hay uno que no está en el título, bueno, está en medio ambiente, pero hay uno que es el gran pacto del agua, con mayúsculas. Hemos visto estos días, muchas cosas publicadas. Cuéntenos, ¿en qué consiste ese pacto? La letra pequeña, en lo que nos pueda contar, y con quién están negociando. Sí, a ver, nosotros lo primero hemos negociado, digamos, con la gente, porque llevamos todo el año 2017 teniendo reuniones, más de 120 reuniones. Empezamos con las comunidades autónomas, porque a fin de cuentas afecta el agua a los territorios.
trabajamos con todos los usuarios y también con los partidos políticos. Insisto, más de 120 reuniones en el año 2017 y sobre la base de todo lo que se nos ha puesto encima de la mesa, nosotros estamos construyendo un pacto por el agua. ¿Qué es lo que queremos o qué es lo que yo personalmente creo que debe ser? La experiencia nos dice que primero, que el agua es un asunto de presente y de futuro. Este gobierno escucha la llamada que como digo, asunto de presente y de futuro, el cambio climático va a agravar. Y tenemos que ponernos a trabajar ya para no pararnos. Y la experiencia te dice pues, que la planificación requiere mucho tiempo, que no tomas buenas decisiones si no tienes detrás un buen diagnóstico y una buena planificación, y la ejecución de las medidas y de las inversiones en materia de agua también. Por lo tanto, necesitamos ponernos de acuerdo en lo que hay que abordar para no hacer esperar, que los ciudadanos no pierdan ni su tiempo ni sus recursos en idas y venidas. Y hoy podemos hablar de un pacto por el agua porque en la legislatura pasada avanzamos muchísimo, muchísimo en materia de agua. Hicimos la planificación de cada una de las cuencas, hicimos una auditoría de la calidad de nuestras aguas y un plan Crece para hacer desde el Ministerio apoyar a los ayuntamientos a la depuración. Analizamos los riesgos de inundaciones. Bueno, pues tenemos una base tan buena que nos permite ir un paso Pero más allá. para que todo el mundo nos entienda, hubo un momento en este país que seguro que muchos recuerdan, en el que el asunto del agua se politizó muchísimo. Fue un asunto de pugna política permanente. Ahí recuerdo el trasvase del Ebro, las obras que comenzaron, que paralizó el gobierno Zapatero nada más llegar a Moncloa, que sustituyó por una política de puesta en marcha de desaladoras, para que todo el mundo vea de dónde venimos, ¿no? ¿De verdad es posible un acuerdo ahora de Estado en materia del agua entre Partido Popular y Partido Socialista? Yo creo que hay voluntad por parte de los dos y no nos tenemos que olvidar, los dos partidos tenemos mucha historia y positiva en materia de gestión del agua en este país. La ley de aguas es del año 85 y es una ley, cuando la gente dice, a ver, ¿cuándo en España? ¿No? España tiene una de las legislaciones de agua más sofisticadas a nivel mundial. El primer trasvase es del siglo II. Después de Cristo, o sea, quiere decir que desde los romanos y desde los árabes en España se está haciendo infraestructura hidráulica, pero insisto, nosotros, o el Partido Popular aprobó un plan hidrológico nacional en el año 2001 lleno de medidas, entre otras cosas la desalación, porque la desalación que hoy funciona, la que está dando de regar a los agricultores de Levante, estaba toda programada en el año 2001. Bueno, pues hemos aprendido que las infraestructuras, como yo le decía, llevan tiempo, que el de frente tiene que estar de acuerdo, porque si no se van a parar y eso no es bueno para los ciudadanos. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que voluntad de avanzar y nosotros como Ministerio también hacer un enfoque integral del agua. El agua es atender a las demandas y es muy importante, por lo tanto, sí a todas fuentes posibles de agua y sobre todo sí a la máxima eficiencia y ahorro. Pero tenemos que hablar del agua y el medio ambiente. Los caudales ecológicos, la limpieza del agua de nuestros ríos, cómo preservamos los lugares emblemáticos, espacios naturales en España de un valor ecológico como Doñana, como el Delta del Ebro, como el Mar Menor, que requieren enfocar y abordar la gestión del agua que los afecta. Como las lagunas de Villafáfila en Zamora, que usted conoce bien. Sí, señor. Y que ayer leía una noticia que parece que hay una infraestructura que podría dañar las lagunas de Villafáfila. Pues hay que, y de hecho hemos pedido a cada comunidad autónoma que nos identifiquen cuáles son los espacios naturales más emblemáticos que tengamos que abordar en materia de agua. Hay que abordar la gestión del riesgo de inundaciones, que no nos olvidemos que en este país sufrimos inundaciones casi tanto o más que sequías. Y por último, lo que nosotros llamamos la gobernanza del agua. Un país con un recurso escaso, limitado de agua, necesita poner toda la transparencia posible en el consumo del agua y necesita adoptar medidas para incentivar el ahorro. Así que, como ve, no es solamente infraestructuras para mover el agua, es mucho más, abordar el agua desde todos los puntos de vista, sabiendo que no nos debemos parar, que todas las comunidades autónomas deben de quedar mejor que si no hubiera pacto y que unos sigamos detrás de otros. Por cierto, ¿qué es más difícil poner de acuerdo a Partido Popular y PSOE o a las diferentes comunidades autónomas, aunque sean del mismo signo político? Porque aquí también hay un buen debate. Sí, hay un debate porque, aun teniendo una política común, nosotros en el Partido Popular tenemos una política común, pero tenemos matices. Hay matices porque es que cada territorio en España es tan distinto, ¿no? Yo siempre digo que la riqueza y lo que nos hace únicos es nuestra diversidad. Eso muchas veces tiene aspectos muy positivos y a veces
dificulta, pero bueno, por eso llevamos más de 120 reuniones escuchando. Bueno, y después de lo del agua, le quiero preguntar por el aire, la calidad del aire. La Unión Europea también la semana pasada daba un buen tirón de orejas a un montón de países, a 9 países de la Unión Europea, entre ellos España, y daba un plazo que terminaba, si no me equivoco, ayer lunes, para presentar medidas que ayuden a bajar niveles de contaminación en nuestro país, si no me equivoco, especialmente en Madrid y Barcelona. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué vamos a hacer en el futuro? ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, vamos limpiando el aire que respiramos en España, ¿eh? La calidad del aire en España, desde 2001, que tenemos indicadores, mejora. En el año 2010 había 8 infracciones, ahora tenemos 5 infracciones. No es comparable con países como Alemania, que tienen del orden de casi 30 infracciones. Y de estas 5, 2 están en Avilés porque el medidor está colocado no en el sitio adecuado. Otra en Villanueva del Arzobispo, en un pueblo de 8.000 habitantes en Jaén. Es una infraestructura de biomasa que altera, pero eso no es un problema general. Pero tenemos, o a nosotros nos preocupa especialmente, porque no teniendo un problema generalizado de calidad del agua, del aire. Al estar los problemas en Madrid y en Barcelona, hay mucha población afectada. La calidad del aire es un problema medioambiental, pero también es un problema para la salud de las personas. En España, las competencias de calidad del aire las tienen los ayuntamientos, porque nada tiene que ver la realidad de este pueblo, Villanueva del Arzobispo, con Madrid o Barcelona. Aún así, el Gobierno, insisto, porque nos preocupa por medio ambiente y por la salud, ya en la pasada legislatura aprobamos un plan aire, y recientemente, justo el 15 de diciembre, el Gobierno aprobó el Plan Aire 2. Hemos invertido más de 1.200 millones en renovar la flota de vehículos para que estos sean más limpios. Más de 2.000 millones de euros para la eficiencia energética en los edificios. Pero son los ayuntamientos los que deben Pero la Unión responder. Europea a los que le pide explicaciones es a los países miembros. Viene diciendo que cada país miembro luego tiene sus propias peculiaridades, como España, transferidas las competencias, pero... Sí, la interlocución con la Unión Europea en este punto es nuestra, es del Ministerio, pero la competencia y la responsabilidad es de los ayuntamientos. Por supuesto que yo estaba en el Congreso, por eso fue la secretaria de Estado a Bruselas, y nosotros remitiremos la información, pero a lo que nosotros adoptamos para apoyar a los ayuntamientos, lo importante es que los ayuntamientos, que nos reunimos con ellos previamente, luego nos sorprendió mucho porque después de haber estado reunidos con el Ayuntamiento de Madrid, yo no oculto que nos chocó, ¿no? Un poco que mientras estábamos teniendo la reunión con su información, contaran a la prensa unas nuevas medidas que a nosotros no nos habían facilitado para defender su actuación ante Bruselas. Esto es más serio, ¿no? Esto no es qué le cuento a la prensa, esto es cómo cuido la salud de los ciudadanos, sobre los cuales yo tengo una responsabilidad porque gestiono la calidad de su aire, y son los ayuntamientos los que gestionan la calidad de nuestros aires. Natividad Preciado, Marta Gómez Montero, Fátima Iglesias y Nieves Goicoechea quieren formular preguntas. Natividad, adelante. Bueno, es la primera vez que me dejas un flanco libre, porque generalmente, ministra, Sergio, cuando nos da la palabra, ya lo ha preguntado todo. Pero se le ha olvidado... Y eso que dicen que se me olvidan muchas preguntas. Pero bueno. Se le ha olvidado un flanco, que es la alimentación. Ha dicho usted, ministra, que ha hecho muchas cosas por mejorar el medio ambiente. ¿Hay suficientes controles sobre la seguridad alimentaria? Lo digo porque nos podemos fiar de la industria cárnica. Cada vez que vemos un reportaje, el otro día uno de Évole, en cualquier medio, se nos encoge el alma. Vamos, yo estoy a punto de ser vegana ya. Pues yo lamento ese reportaje, no hace justicia, Digo en general, no hace justicia a la industria de la alimentación española, sinceramente. Mire, el sector porcino en España es el tercero a nivel mundial. Nos disputamos el cuarto puesto con Alemania y tenemos un sector tremendamente profesional. Exportamos a más de 100 países que nos autorizan muchas veces instalación a instalación. Tales son los controles de nuestro sector. La Unión Europea es es la zona económica de mayores garantías en sanidad, en medio ambiente, en bienestar animal, en trazabilidad de los productos. Yo sinceramente creo que no hace justicia a la realidad del sector.
son 800.000 explotaciones de porcino, líderes a nivel mundial. No estaríamos presentes en todo el mundo si no tuviéramos uno de los sectores más punteros a nivel mundial. Las comunidades autónomas tienen unos planes de control e inspección. Los estándares son estándares europeos. Todos los años en el Ministerio, con las comunidades autónomas, se aprueba un plan nacional de controles. Yo no vi el reportaje. No me refiero solo a ese, hablo en Sí, general, pero bueno, no hace justicia. Ponían como una explotación lo que realmente es un centro, por lo que me han contado, ¿no?, donde los animales enfermos se les separa precisamente para dar garantías a los consumidores. A los animales enfermos se les lleva a un centro aparte para su curación, si es posible, y si no, para su sacrificio. Creo que, sinceramente, en la Unión Europea tenemos los niveles de seguridad y de controles alimentarios más altos, y además estamos conectados. Toda la Unión Europea está conectada en red. Cuando hay una alerta sanitaria, ese mismo día todos los Estados miembros conocemos, y además tenemos un sistema de trazabilidad. Ustedes no sé si lo han visto muchas veces en las noticias, aparece una noticia de fraude comercial, en este caso de caballo en Irlanda, y en el mismo día prácticamente se sabe en todos los países de la Unión Europea a donde han llegado partidas de esa carne. No creo que haya en el mundo quien pueda dar mayores garantías. Ya sabéis lo que voy a decir ahora, ¿no? Que vamos entre muy mal y fatal de tiempo. Pero culpa mía. Adelante, Marta. Tras la pregunta tan interesante, Natibel, yo vuelvo un poco a la política. Y sé que es competencia del presidente del Gobierno, pero ¿qué les diría usted, señora Tejerina, a los dirigentes del Partido Popular que creen o dicen que hay que aprovechar una eventual salida de Luis de Guindos para que haya ajustes en el Gobierno y que tenga un perfil más político? Bueno, yo creo que ayer Maillo dijo que que estaban contentas, pero ¿Qué les diría usted? ¿Qué les diría usted? A los dirigentes pues del es PP. que yo creo que se nos exija más es bueno, ¿no? Igual que los ciudadanos nos tienen que exigir más. Creo que la decisión última es del presidente del Gobierno, que tiene bueno, pues unas capacidades que otros carecemos. Pero bueno, yo insisto, eso el presidente sabrá lo que debe hacer. Por otra parte, pues si lo que nos piden es, ¿no?, como decíamos antes, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo envolvemos todas estas buenas noticias y que no las presentamos suficientemente bien a los ciudadanos? Pues yo soy de las que cree que cuando alguien enfrente te pide algo, alguna razón también tendrá, ¿no? Y que las cosas consigues avanzar cuando tú te revisas y dices, ¿qué demás puedo hacer? Bueno, pues reflexionemos, yo qué es lo que les diría, ¿qué demás podemos hacer? Y hagámoslo, porque los resultados son buenos, pero no siempre nos los atribuyen a nosotros, así que bueno, pues es momento de cambiar eso. Fátima. Buenos días, señora ministra. Es usted una de las mejor valoradas en el CIS y además suele repetir varias veces. Creo que esta vez solamente está por detrás de Soraya Sáez de Santamaría, lo cual es importante. Dos mujeres en un gabinete casi todo, bueno, mayoritariamente de hombres, más de la mitad, que dos mujeres sean las mejor valoradas. Hay otra mujer, que es Inés Arrimadas, que ha conseguido la hazaña de ganar unas elecciones en Cataluña. Los españoles parece que nos gustan las mujeres políticas, pero no terminan de estar ahí en primera línea como candidatas. ¿Qué nos pasa en España? ¿Esto va a ser posible a medio plazo en un país en el que tenemos esa brecha salarial y que, salvo en esta tertulia en el que hoy somos mayoritariamente mujeres, no existen en los consejos directivos ni en los cargos de responsabilidad? Nos queda camino por recorrer, sin ninguna duda, pero estamos recorriendo el camino. Yo creo que tampoco a veces nosotros mismos nos desanimamos si no reconocemos los avances que sí que hemos dado. Lo cierto es que el Partido Popular ha sido tremendamente pionero desde ese punto de vista. Las primeras presidentas, cabeza, ¿no?, en primera fila, autonómicas, han sido siempre del Partido Popular. Las primeras presidentas del Congreso, del Senado, presidenta del Gobierno. Falta el último paso. Falta el último paso, pero bueno, la vicepresidenta no es el vicepresidente, es la vicepresidenta. Así que bueno, pues sigamos, ¿no?, por el camino recorrido, empujemos. Y ayer, no sé, ayer me parece, ¿no?, que lo decía la ministra de Empleo, vamos a también perseguir cuando haya desigualdades salariales,
pero yo creo que también en este país que tanto nos gusta fustigarnos, de vez en cuando reconozcamos lo avanzado. Yo decía antes, porque me parece tremendamente importante, todavía no se ha recuperado todos los niveles de empleo, pero hay más mujeres que nunca trabajando en España y poco a poco esa brecha salarial se cierra. Aceleremos el camino que tenemos que recorrer. Nieves. Buenos días, me toca ser brevísima, ministra. Quería insistir en la calidad del aire. Hay casi 20.000 muertes al año directas o indirectas por la mala calidad del aire. Partiendo de la base de que es necesario usar el transporte público, ¿no habría que rescatar más medidas para favorecer el uso, por ejemplo, del coche eléctrico, ya que somos uno de los países productores del coche eléctrico, pero no consumidores de él, debido a los altos precios y debido a la escasa infraestructura que hay en el país para poder recargarlo sin tener ningún problema en un trayecto de viaje de unos 300 kilómetros o menos? Sí, sin ninguna duda, hay que trabajar por el coche eléctrico y por otros coches también que son más limpios, los vehículos de gas. Yo decía antes, más de 1.200 millones para la renovación de la flota, muchos de estos millones están dirigidos a motores no convencionales, ¿no? Motores distintos o por lo menos híbridos distintos de los tradicionales de gasolina y diésel. Y hay que avanzar más rápido. ¿Subvenciones? Y las ha habido ya, de hecho se acabaron rapidísimo y seguirá habiendo un incentivo importante y me consta que el ministro de Energía tiene encima de la mesa muchas propuestas que iremos viendo, porque efectivamente el problema no es que solo sea medioambiental en este caso, es que también es para la salud de las personas. Y aquí, como todo en medio ambiente, ¿no? Las administraciones tenemos que hacer, pero también los ciudadanos podemos contribuir, ¿no? Nosotros somos al final los que decidimos transporte público o no. Pues ahora ahí en Madrid te encuentras motos eléctricas, coches eléctricos, andar, que es tremendamente sano y que en 20 minutos llegas a más sitios de los que crees muchas veces. Tenemos que dejarlo aquí, pero no me puedo resistir a preguntarle por lo que ha pasado con el buque Playa Pesmar 1. Español apresado, dicen las autoridades argentinas, por pescar ilegalmente en el mar argentino, a la altura del Comodoro Rivadavia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sabe usted? ¿Qué nos puede contar? Sí, bueno, España tiene buques por todos los mares del mundo. Somos una enorme potencia pesquera y estamos viendo, ¿no?, exactamente dónde estaba en ese momento ese buque, pero se resolverá. Es un incidente, tampoco es un incidente mayor. Nosotros estamos hablando ya con las autoridades argentinas, identificando con toda precisión dónde estaba el buque, que tenía todas las licencias y todo en vigor. Y bueno, pues cuando tengamos muy claro dónde estaba, pues se hará la reclamación oportuna o se asumirán las consecuencias adecuadas. Aquí lo dejamos. Esa cámara que tiene enfrente se acercará hasta la posición en la que se encuentra. Yo le presto este rotulador y ahí nos podrá dejar la firma, que enseguida verán ustedes en casa, los espectadores de los desayunos. Beisa García Tejerina, ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Buenos días, muchas gracias.